Otro concepto que me parece que hay que desarrollar como desafío a futuro es la diferencia entre poder real y poder difuso. Ninguna organización de la sociedad civil incide desde su poder real, porque el poder real de una organización es absolutamente neutralizable. El poder real, para poner un ejemplo que conozco bien, de la Fundación Poder Ciudadano, son 20 personas con un presupuesto de $400.000 anuales y quiere transformar al Estado Nacional, es decir, son unos delirantes, es imposible. Digamos, Poder Ciudadano no impacta de su poder real, impacta de la capacidad de construir poder difuso, es decir, de sumarle a su limitado staff voluntariado, de entender que la organización es un instrumento que debe proyectarse en redes y en espacios colectivos, de sumar alianzas estratégicas con los medios de comunicación. Los medios de comunicación son grandes constructores de poder difuso, es decir, el desafío es cómo construyo un poder difuso que no pueda ser neutralizado por el modelo que yo intento transformar. Y voy a poner, aprovechando que está Graciela acá, voy a contar un ejemplo de poder real y poder difuso bien práctico. En el año 97, Poder Ciudadano hizo un acuerdo con Editorial Perfil Libros y nos propusimos llevar adelante un banco de datos de 69 jueces nacionales, Corte Suprema, Cámara de Casación Penal y las instancias de la justicia federal y penal económico de la capital federal. Todo esto sumaba cerca de 79 jueces. Solamente 19 jueces respondieron el cuestionario que habíamos entregado para recabar datos y publicarlos en el libro. Sobre los restantes 50 o 60 jueces, lo que hicimos fue pedir el pliego de los jueces al Senado de la Nación, a la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación. La Comisión de Acuerdos empezó a darnos vuelta y no nos recibía y no nos daba el material. Entonces dijimos, bueno, el libro lo tenemos que publicar en algún momento y necesitamos datos. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? Y leímos el reglamento interno de la Comisión de Acuerdos y el reglamento decía a quién no se le podía negar un pliego. Y a quienes no se le podía negar un pliego eran a los propios senadores. Entonces nos fuimos a ver a Graciela y le pedimos por favor que pidiera los pliegos y le mandamos el listado para que nos pasara esa información, que es información pública. Graciela lo hizo y fuimos obteniendo los pliegos a través del despacho de Graciela y cuando la Comisión de Acuerdos se dio cuenta que se estaban sacando los pliegos, entonces 10 días antes de cerrar la edición del libro respondieron que estaba todo a disposición nuestra cuando en realidad ya teníamos todo el material procesado gracias a la intermediación del despacho de Graciela. Por lo tanto, en realidad accedimos a toda información, a esa información, no por el poder real del Poder Ciudadano, sino por la capacidad de construir poder difuso. Digamos, la capacidad que tenía un senador para obtener esa información no era la capacidad que tenía Poder Ciudadano, y sin embargo, en ese caso se puso al servicio de este objetivo. Entonces, me parece que ahí hay un gran desafío de la sociedad civil, de cómo construir poder difuso y cómo mostrarse desde el poder difuso. Otro aspecto importante, y acá me pongo en el plano de ciudadanos como inversores sociales, y la única forma de hacer inversión social no es donar plata, ¿no? Es decir, podemos hacer inversión social donando capacidad, donando tiempo, etc. Ahí me parece que hay una forma de cuál es mi actitud cuando yo hago inversión social, ¿no? Y hay dos actitudes básicas. Una es la actitud de asistencia. Acá no me refiero al asistencialismo, me refiero a la actitud de asistencia, que por lo general es dar lo que sobra. Y la otra actitud, me parece que es mucho más desafiante, es la actitud de transformación, que es invertir en lo que el otro necesita. Entonces, cuando damos lo que sobra, lo que construimos son objetos de asistencia, ¿no? La persona o la organización a la cual yo ayudo es un objeto de asistencia. Cuando yo asumo una actitud transformadora de invertir en lo que el otro necesita, construyo sujetos de derecho. Entonces, ese es un desafío que a mí me parece que tenemos que también tener en claro para construir democracias participativas mucho más sólidas. Y el último punto, para no excederme en tiempo, tiene que ver cómo pasamos de la organización propia al espacio colectivo. A mí me da la sensación que la sociedad civil latinoamericana tiene un gran problema en articularse, ¿no? Es decir, sentimos que cuando nos sumamos a un espacio colectivo, llámese red, coalición, el nombre que quieran ponerle, en lugar de potenciarnos, nos diluimos, ¿no?
Entonces, me parece que hay que ser un poco más estratégicos y entender que los espacios colectivos son superadores de nuestras propias organizaciones y ahí hay 2 o 3 componentes fundamentales que poner en juego. El primero tiene que ver con una actitud de inteligencia social, ¿no? Es decir, hay un libro escrito que se llama así, Inteligencia Social, de Daniel Goleman, que se los recomiendo que lo lean, porque digamos, muestra los mecanismos de razonamiento que nos permiten poder articularnos en sociedad, y de lo que habla Daniel Goleman es cómo construir, por ejemplo, el concepto de empatía, de ponerme en el lugar del otro para entender la lógica del otro y poder operar desde ahí. Entonces hay muchísima falta de inteligencia social e inteligencia emocional en la construcción de espacios colectivos. A mí me ha pasado integrar movimientos que se han roto, que han implosionado, no por un problema de ideología, de objetivos, sino por un problema de inteligencia emocional. Yo he visto organizaciones sociales discutiendo el tamaño de un logo de un evento público, en lugar de estar discutiendo el objetivo de ese evento público y el valor social que agregaba. Y el otro concepto importante es la cultura de cuidado. Un poco lo decía recién Graciela, esta lógica de inteligencia destructiva, ¿no? Donde yo tengo que crecer a costa del otro y destruyendo al otro, y pasar de una inteligencia guerrera a una inteligencia altruista, a una inteligencia en donde desde el otro nos construimos a nosotros mismos. Y tiene que ver también con entender que los espacios colectivos son lugares de resignación y no lugares de reclamo. Es decir, la única forma de construir un espacio colectivo es si yo resigno mi propia agenda y construyo la agenda del colectivo. Y en ese sentido, la cultura del cuidado mutuo es fundamental. En los espacios colectivos solo avanzamos cuando avanza el más lento. Tenemos que ir al ritmo del más lento. Todos subimos un escalón cuando el último subió un escalón. Si lo que hacemos es ir al ritmo del que más recursos tiene dentro de un espacio colectivo, agrandamos la brecha y se termina sirviendo quien más puede del que menos puede. Entonces, ahí me parece que hay que generar una cultura también de poder empezar a entender que nuestras instituciones en donde estamos integrados son muy limitadas, tenemos techos muy bajos, sobre todo en la sociedad civil, y me parece que tiene que haber un desafío de poder construir espacios superadores que nos permitan aumentar escala y nos permitan construir desde la creencia individual un imaginario colectivo mucho más sólido e impactante. Entonces, básicamente estos son algunos de los desafíos que me parece que nos planteaba esta convocatoria, y cedería ahora el micrófono al próximo panelista. Gracias.